como que se le va a... Algo que tiene que acostumbrarse. A ver. Yo me pregunto, ¿qué opinan? Ya estamos en la semana 11. ¿Sí? Acostumbramos, ¿cierto? Sí. Ok. Y de esas 11 semanas, no sé en cuántas, me parece que la mayoría hemos trabajado así, poniéndoles inicialmente un casito. ¿Cuál es la idea? La idea no es definitivamente que solo me digan está elevado, está bajo, porque para eso no les pregunto, yo lo estoy viendo, ¿cierto? Y lo mismo que puede suceder con el facultativo, que le van a tener un resultado. Al costado van a estar los rangos referenciales, ¿cierto? Y en base a eso, mirar pues, si está alto, está bajo, está bajo. En otras palabras, para que más los necesiten. ¿Se dan cuenta? La idea de esto es interprete. No solamente que me digan tantos abajo, para eso, ¿saben qué? Memorícense los valores normales y se acabó. Pero si es para memorizar valores normales, no sé para qué estamos acá en la clase. Creo que una vez les dije, ¿no? Se les puede enviar la diapositiva y la revisan y se acabó. No necesitaríamos estar acá, ¿no? La idea es que ustedes puedan interpretar y ya estamos en el cuarto año. ¿Sí? O sea, tercer año ya están en capacidad suficiente como para estar analizando estas situaciones. No van a esperar a terminar para decir, bueno, después lo voy a hacer. No lo van a hacer. Si no lo empiezan a hacer ahora, no lo van a hacer. Y no se les va a dar un título de tecnólogos médicos solamente para que se sientan en el laboratorio y se dediquen a procesar pruebas. Ahora tenemos equipos automatizados, así que para meter los tubos al equipo ya ese perfil cambió hace rato. Sí, lamentablemente todavía no se termina de entender y la culpa puede ser también nuestra porque seguimos enseñando de la manera tradicional. Eso también hay que reconocerlo. No se termina de cambiar esa, no solo la metodología, sino el sentido de la enseñanza. Pero la idea es que interpreten, o sea, qué veo allí, que me llama la atención. Sí, es cierto, hay un proceso infeccioso, sí, estamos de acuerdo. Sí, la creatinina está alta, de acuerdo. Sí, las plaquetas están bajas, pero todavía, ¿qué me dice eso? Y más aún, se les coloca de que ni siquiera para que me digan cuál es el germen causal, ahí está, Neisseria gonorrhoeae. Ahí está. ¿Qué me debe llamar la atención? A ver, perdón, ¿la lesión dónde es? Genital. Y si decimos genitales, ese cuadro, porque aparentemente, siendo los genitales es localizado, ¿cierto? Entonces, ¿por qué ese cuadro? Y tiene que ver ahí las plaquetas, ya te puedo justificarla desde su izquierda, leucocitosis probablemente sí, pero plaquetas, complemento, ¿qué pintan allí? Ya avanzó ya sistémico. Ya avanzó sistémico. ¿Y qué lo ha hecho avanzar? El que nos ha tratado, la patogenia. La patogenia, ya correcto. Y si avanzó, como tú dices, ¿por qué se está produciendo eso? La respuesta del cuerpo. La respuesta, a ver cómo respondemos. ¿Cómo hacemos? A través de anticuerpos, a través de unidad complementaria. A ver, anticuerpos. Si me dices anticuerpos, estamos asumiendo de que previamente ha habido anticuerpos. Porque si no, Primero es innato. Primero es, claro, la gonorrea no tendría anticuerpos todavía para la gonorrea, por lo cual te ataca de frente hasta que tu cuerpo comience a reaccionar. Unas semanas
Ya, o sea, no han sido los anticuerpos, no simplemente me ha atacado y... Pero lo que sí puede ser es la vía de complemento. Que ahí está. ¿Qué pasó con el complemento? El complemento, como, ese sí, como tiene unas características, tiene unas características de otras bacterias que pueden asemejarlas. Por lo cual lo va a considerar como un antígeno patógeno. Entonces va a comenzar a liberar los complementos para iniciar, pero es un precursor de todavía de para formar anticuerpos. Todavía no están formados anticuerpos, pero la vía de complemento te puede ayudar todavía con el sistema inmunológico. La gonorrea tiene medicación para inhibir complementos, quizás por eso es más Y por eso ha bajado, porque puede inhibir complemento. Hemos visto varios casos de procesos inflamatorios, ¿no es cierto? A ver, ¿qué les parece? No lo vamos a dilucidar todo, pero ¿qué les parece si lo vemos de esta manera? Ya, es un antígeno, es una bacteria, ¿sí? Como dicen, debería estar localizada, pero por algún motivo pasó a ser sistémica. Y aún así no fuera. Recuerden también que a nivel localizado tenemos forma de respuesta, ¿cierto? Por eso que está, por ejemplo, la inmunoglobulina en secreción, tiene sus razones. Tiene sus razones. Pero muy bien, pasó y ha provocado un cuadro inflamatorio. ¿Por qué se produce un cuadro inflamatorio? La inflamación es una forma de respuesta inmunológica de nuestro cuerpo para poder ser localizada. Ya. Algo así, es como... Pero si la inflamación sobrepasa, o sea, si dura mucho más tiempo, ya se vuelve como en contra de ti. Pero en cambio, si fuera una inflamación pequeña, que dura menor tiempo, es como te podrías defender. Pero si ya comienza a ser largo, es una patología. Temperatura, leucocitosis, formas en banda. ¿Cómo lo justificas? Ya tu cuerpo comienza, ya no tienes células maduras para combatir, entonces comienza a mandar quemaduras. Por eso acuerdo una gran cantidad de bandos. Ya. Pero todavía no lo has justificado. Me estás dando la respuesta. Sí, eso sucede. Pero justifícame eso. Mata a los otros glóbulos. Recuerden algo. A ver. Uno. Claramente. Macrófagos, su función, fagocitar. ¿Cierto? Producto de ese trabajo, previamente tiene que haber un reconocimiento. Sí, ¿Cierto? Tiene que haber un reconocimiento. Ese reconocimiento significa que debe reconocer al antígeno. Pero para reconocerlo, pueden suceder dos cosas. Reconocimiento de antígeno, patrones, ¿cierto? Los PAMS, correcto. ¿Cómo se reconocen? Señales, las señales son las que ha emitido el macrófago, los receptores son los PAMS. Puede reconocer hipocefálicos, hipocefálicos en la pared. Ya, pero depende si la tiene. Ya, y entonces. Tendría que reconocer una parte de la estructura. Muy bien. Que tendrás que conocer a la bacteria. Ajá. Te la va a presentar. Misérico. Te la presenta. Ahí está. A ver, pero recuerden su inmunología. Señores, a ver, ¿qué sucede? Ese macrófago tiene que reconocer, ¿cierto? La quiero reconocer a ella. ¿Cierto? La tengo que reconocer a ella. Pero, ¿cómo te llamas? Geraldine. Vamos a suponer, Geraldine está en su casa. Feliz, es día domingo, feriado. No quiso levantarse, así que está tirada en el sillón con sus rubleros, en pantuflas, con su pijama. Domingo. No va a salir, ¿cierto? Y en eso tocan la puerta. Y Geraldine, qué cargosos. Y así como está, sale para abrir la puerta. Y la sorpresa es que quien está ahí, quien la ha ido a buscar, es su enamorado. ¿Se imaginan? Su enamorado. Primero, ¿qué es esto? Porque nunca la ha visto así. No la reconoce. Entonces Geraldine rápidamente cierra la puerta, se mete y empieza a dibujar. Empieza a dibujar, se arregla, sale y ahora sí bien dibujadita va a ir a abrir la puerta. ¿Cierto? Ahora sí, eras tú.
Ahora sí la reconoce. ¿Qué hizo Geraldine para que su enamorado la reconozca? Geraldine es el antígeno, Sí. su enamorado es el macrófago. ¿Cierto? Sí. Correcto. Tiene que reconocerla. Geraldine quiere que la reconozca. Geraldine quiere que ese macrófago se la coma. ¿Cierto? Sí. Entonces, ¿qué tiene que hacer? No, pero en ese 3 se puede unir a la bacteria y a la atractiva para que pueda atacar. ¿Y cómo se llama eso? Opsonización. Opsonización, pues, es opsonización. Ahora, la opsonización tiene esta función, ¿sí? Que el macrófago la pueda reconocer. Muy bien, pero la opsonización, además, se puede producir de dos formas. Primero, anticuerpos previos. Sí. Y si no hay anticuerpos previos, complemento. ¿De acuerdo? Si no hay complemento, si no hay anticuerpos previos, complemento. Pero eso también significa que se deben activar por medio de 2 vías el complemento. Si tenemos la vía clásica, Y la vía tenemos la vía alternativa. alterna, ¿cierto? Sí. Ya. ¿Dónde está la diferencia entre esas 2 vías? Innata y la clásica es La clásica anticuerpos y la alternativa es sin anticuerpos. Muy bien. Pero ¿a qué nivel se activa el complemento? En la clásica, ¿a qué nivel se activa el complemento? A nivel de C1. Y en la alterna, C3. Perfecto. Ya está. Ojo. C3 y 4 están aparentemente intactos, pero el total está disminuido. ¿Qué estamos asumiendo? ¿Qué vía se activó? Ustedes están respondiendo. La alterna se activa a nivel de C3 y 4, pero C3 y 4 están bien. La clásica. La clásica, muy bien. Pero la clásica necesita anticuerpos previos, ¿cierto? Por eso que no dice ella. Yo digo que sí. ¿Pero qué? ¿Qué? No saben leer. ¿Qué dice ahí? ¿Sí? O sea, ya tenía los anticuerpos previos. Por eso que está consumiendo el complemento a otro nivel, no a nivel de C3-C4. ¿Cierto? Ahí está la justificación para eso. Ahora, ese macrófago que ya está haciendo su trabajo empieza a liberar citoquinas inflamatorias. Esas citoquinas inflamatorias van a tener la siguiente función. Primero, van hacia hipotálamo para liberar prostaglandinas, fiebre. Pero además de eso, también van hacia médula ósea. Envío de leucocitos. Se empiezan a enviar leucocitos. Y tal como indican ustedes, tienen que enviar los que hay. Y si no hay muchos, vayan los jóvenes a trabajar. Desviación izquierda. Desviación izquierda. ¿Sí? Ahora, ¿por qué esto? Porque es pérdida muscular. Comienza a perder su Músculo. órgano. ¿Tiene que ver la creatinina con el músculo? Sí, estamos de acuerdo. Masa muscular. Pero Pero puede ser relacionada más con la orina, como eliminación. ya. La vía de excreción. A ver, aquí podríamos pensar dos cosas. Primero, deshidratación. Sí. O sea, no es un valor real. Pero recuerden ustedes que se forman complejos inmunes, ¿o no? Sí. ¿Y esos complejos inmunes dónde precipitan? Ahí se depositan, lo que provoca esos problemas. ¿Se dan cuenta? Eso quiero que me digan. No solo los valores los encontramos en los libros, en donde sea. ¿Sí? Pero para conocer los valores no necesitamos estar acá. En internet no se encuentra. ¿Sí? Agarran su celular, ahí están. Necesitan ustedes interpretar, meterse eso en la cabeza.
van a ser tecnólogos médicos. Y esa es la función. Ya el perfil cambió hace rato. No solamente van a ir a sentarse ustedes a estar dándole botoncitos a la máquina para que pase las muestras. Para eso no queremos un tecnólogo médico. Ahora, si la máquina hace eso, ¿cuál va a ser mi función? ¿Cierto? Porque se siguen formando. Entonces, ese perfil ya cambió hace rato. Entonces, pónganse a empezar. Que les falta poco. ¿Qué van a hacer? Muy bien. Ok. Entonces, vamos a hablar de este agente. La miseria. ¿De acuerdo? Vamos a hablar de la miseria. Este es un género bastante interesante. Hay varias especies, pero de estas, dos son patógenas para el hombre. Y ojo, exclusivamente del hombre. Las otras especies inclusive pueden permanecer como flora, como microbiota normal, porque están. Hay algunas que ya han salido de este género, como el caso de Moraxella catarrhalis. Moraxella catarrhalis es un habitante normal de la flora orofaringia. Anteriormente se llamaban Neisseria catarrhalis. Algunas ya han salido de este género. Pero las dos que nos interesan por ahora, Neisseria gonorrhoeae y Neisseria meningitidis. Neisseria gonorrhoeae es más conocida como gonococo, es de su chapa. Y la Neisseria meningitidis es el meningococo. ¿Qué pasa con la Neisseria gonorrhoeae? ¿Conocen los granos de café? ¿Cierto? Lo conocen muy bien. Imagínense esos granitos de café. Un café, lo han cortado, ¿sí? ¿Cómo está dispuesto ese grano ahora? Algo parecido. ¿Sí? Y esa es la forma característica de la Neisseria. Son diplococos gram negativos con los lados adyacentes aplanados, de tal manera que le da esa forma arriñonada, bastante característica. En el caso de Neisseria gonorrhoeae, que es la primera que vamos a tratar, una característica importante, no tiene cápsula, ¿sí? Es lo que la diferencia de la otra Neisseria. Pero para el caso del gonococo no tiene cápsula. Son inmóviles, son bastante lábiles, muy sensibles a las condiciones ambientales. Neisseria gonorrhoeae no se va a poder contagiar si es que únicamente la dejamos en la silla para que alguien se siente. No se van a contagiar porque es muy lábil a las condiciones ambientales. Eso hace que tenga que ser un contacto directo para el contagio. Y es por eso que se le considera todavía como una enfermedad de transmisión sexual, a pesar de que hay otras vías. Pero tiene que haber un contacto íntimo para que pueda haber contagio. Son aerobios estrictos. Si les digo que son aerobios estrictos, ya supongo que están pensando el tipo de metabolismo que tienen. ¿Cuál es su metabolismo? ¿De qué tipo es? Oxidativo. Es de tipo oxidativo. Es aerobio. ¿Sí? Muy exigentes en cuanto a sus requerimientos nutritivos. Solamente les va a crecer en un medio que contenga hierro, chocolate. Solamente va a crecer aquí. Ahora, aquí tenemos un problema. ¿Por qué motivo? Porque hay varios lugares donde podemos encontrar la Neisseria gonorrhoeae. ¿Sí? En el caso del varón, la uretra, provoca una uretritis. Pero en las mujeres va a estar localizado en el endocérvix. Y el endocérvix es la parte profunda donde está la vagina, ¿cierto? Por lo tanto, hay microbiota normal. Y eso ya supone un problema. Otras zonas donde la podemos encontrar es en el ano, es en la orofaringe, por ejemplo. Y estas también tienen microbiota normal. Imagínense ustedes, si quiero aislar a Neisseria, ¿cómo voy a utilizar esas muestras en un chocolate? Me crece de todo. No podré aislar a mi Neisseria. Entonces, voy a un recurso
que es utilizar antibióticos. Existen suplementos antibióticos que se le agregan a la barra de chocolate. Uno de ellos, por ejemplo, es una mezcla de vancomicina, colistina y nistatina. La vancomicina inhibe gram positivos, la colistina inhibe los gram negativos y la nistatina a los hongos. A este suplemento se le conoce como el agar de Thayer-Martin. Este es el medio de Thayer-Martin, es el más frecuente para aislar a Neisseria. Pero hay otros, no es el único. Tienen Thayer-Martin, Martin Lewis, Transworld, New York, Hembeck, hay otros. Pero el más empleado es el de Thayer-Martin. Pero siempre la característica es la misma. ¿Sí? Un medio base enriquecido a chocolate al cual se le agrega el antibiótico. Ahora. Pero el agar sangre también no tiene. ¿Pero dónde lo tiene? En sangre. Dentro del glóbulo rojo. Y la Neisseria no tiene la capacidad de romper el glóbulo rojo. Ya está roto el glóbulo rojo. Por eso lo calientas. Pero profe, en el agar chocolate el antibiótico colistina inhibe las gram negativas. Ahí no afecta la Neisseria. No. Para el caso de Neisseria no. Para el caso de Neisseria no. A otro gran negativo. Además de eso, necesita CO2 para poder crecer. Si no le damos CO2, no va a desarrollar. Y es sensible a las condiciones ambientales. Por lo tanto, cuando ustedes van a intentar aislar una Neisseria, uno, ¿dónde conseguimos el CO2? ¿Se acuerdan ustedes? En el flujo laminar. Una jarra, ¿no es cierto? En la cual va a colocar su velita. ¿Bien? Pero además debemos colocar un algodón humedecido, porque si no, la sequedad también la va a matar. La toma de muestra también es importante, ya no utilizamos esos hisopos de palito de madera, eso ya no nos sirve. ¿Sí? Ahora, le dije la vez pasada, los hisopos flocados son lo mejor. Esos de allí no, porque no es un algodón natural, es un algodón semisintético. Y esto despide ácidos grasos, los cuales son lesivos para la Neisseria. Son oxidasa y catalasa positivos, características. ¿De acuerdo? Esas son sus características generales de nuestra Neisseria. Ahora, empecemos por acá. Miren, ya decía hace un momento. Contacto íntimo es la forma de ingreso. ¿De acuerdo? Vamos a nosotros a suponer que este es el epitelio de la uretra. Es un epitelio ciliado, cilíndrico ciliado. Es el epitelio predilecto para la Neisseria. Muchos lugares de nuestro cuerpo tienen ese tipo de epitelio. En este caso, la uretra, la bacteria ingresa, ¿sí? A través de las relaciones sexuales. Tanto el varón como la mujer pueden contagiar. La bacteria ingresa y recuerden ustedes que lo primero que tiene que hacer la bacteria es agarrarse, ¿cierto? Por lo tanto, nuestra Neisseria tiene unos pils que le permiten hacer eso, agarrarse sobre ciertos receptores, ¿no? Son el CD64, pero bueno, dejámoslo ahí, receptores, se agarran. La célula responde ante esa agresión, el agarrarse. Es lo mismo que sucede, ¿no? Y le agarra el cabello y que hace ella se saca un costado. Lo mismo hace la célula, de tal manera que por endocitosis la bacteria va a ingresar. La bacteria ingresa por endocitosis, pero no se queda en este espacio intracelular, sino pasa al espacio subcelular. Y acá sucede algo interesante, porque llegan los macrófagos a fagocitar. Neisseria tiene la capacidad de permanecer dentro del macrófago, que evita la formación del fagocitoma y permanece dentro. Es por eso que cuando nosotros tomamos una muestra de ese exudado purulento y lo observamos con una coloración gran, vamos a ver a las bacterias intracelulares, es su característica. La vamos a ver como diplococos gram negativos intracelulares, dentro de los macrófagos.
o los leucocitos. Pero acá también sucede lo que conversábamos, citoquinas inflamatorias, las que promueven la llegada de mayor cantidad de leucocitos, gran cantidad de leucocitos vienen a trabajar. ¿Sí? Y estos leucocitos, con estos leucocitos sucede lo mismo, empiezan a infectarse. Y el proceso inflamatorio en este espacio intracelular es tan grande que provoca una alteración del epitelio. Recuerden ustedes, ardor, dolor, características de la uretritis. Pero además, ese flujo inflamatorio empieza a salir al espacio. Y es por ello que hay esa secreción purulenta, característica de la uretritis. Eso es lo que sucede. Y así se produce esta uretritis. Característico de la uretritis gonocócica. Ahora, ahí tienen los factores de virulencia. ¿Sí? Primero recuerden ustedes que tiene que agarrarse. Ahí están los pilis. Pero además las proteínas de membrana externa también ayudan. El proceso inflamatorio inicialmente es producido por el polisacárido. ¿Se acuerdan? El hipopolisacárido, que en el caso de estas miserias se le conoce como lipo-oligosacárido, que es por el tamaño de la cadena. ¿Sí? Tiene receptores de membrana para la transferrina, la lactoferrina, porque recuerden ustedes que necesita hierro. Son sus factores de virulencia muy simples, si se dan cuenta. No tienen nada realmente que diga es una bacteria demasiado dañina. Simplemente se basa en la respuesta del sistema inmune al proceso inflamatorio. Y de allí las características que vimos hace un momento. Si se dan cuenta, todos están basando en la respuesta inmune. ¿Qué es lo que sucede inicialmente? Estamos hablando de una uretritis gonocócica. Ahora, en el varón, uretritis, ¿cierto? Un varón infectado, al tener relaciones sexuales con una dama, allí le va a provocar una cervicitis. Se dice que la mujer es el reservorio y el varón es el transmisor, porque en las damas muchas veces pasan como asintomáticas. No hay esa secreción purulenta que tiene el varón, y si la hay, es interna, recuerden, ¿cierto? Y se confunde con una secreción vaginal. Ojo, en la mujer no es un proceso vaginal, es endocervical, hay una cervicitis. Pero el contacto sexual lleva a esa contaminación. Pero también recordemos que hay otras formas de transmisión, tiene mucho que ver con el tipo de sexo que se practica. Si el sexo oral, es factible que haya una faringitis gonocócica. El epitelio de la faringe se presta, epitelio semidicotiliado. Pero también algunas veces hay sexo anal, tanto en el varón como en la mujer. Y es factible también que a ese nivel se produzca una proctitis. Ojo, entonces estamos pensando dónde la vamos a buscar. ¿Depende del tipo de población? Sí. Pero inicialmente pensemos que en cualquiera de estos lugares podemos buscar nosotros en Neisseria gonorrea. ¿Sí? Uretrans, endocervical, faringe, ano, recto realmente. Son las zonas donde podemos tomar la muestra. Ahora, si esta dama está infectada y está gestando, ese bebé sale por el canal de parto, ¿no es cierto? Y en ese momento se va a contagiar. Podemos pensar, pero ojo, va a pasar, ¿y cómo se contagia? Porque Neisseria necesita ese epitelio, pero ese epitelio lo tiene en la conjuntiva. Por lo tanto, lo que se produce en este recién nacido es una conjuntivitis gonocócica. Es bastante complicada, que lo puede llevar a la ceguera. Antiguamente, a esos niños que recién nacían les colocaban un nitrato de plata cuando nacían, unas gotitas de nitrato de plata. Pero también provocaba ciertas irritaciones que llevaban a problemas posteriores. Empezaron a colocar entonces gotitas de penicilina, pero algunos son alérgicos a la penicilina. Ahora lo que se prefiere es el control perinatal, es lo que se prefiere. Pero esas son las formas de contacto. Cuando la gonorrea estaba en el pauso, ¿cómo
No, como la no lo necesita para que vive intracelularmente. Recuerda qué es lo que va a suceder. A ver, la bacteria, como ustedes han visto, no tiene realmente factores de virulencia que digan voy a hacerle daño a esta persona, ¿cierto? No los tiene, pero sí provoca un cuadro, pero ese cuadro es inflamatorio. ¿Qué pasa? Al quedarse a vivir dentro del macrófago, el macrófago empieza a emitir señales, las citoquinas inflamatorias. Y estas citoquinas inflamatorias son las que provocan el daño endotelial. Es la respuesta propia del organismo, más que el daño que provoca la bacteria. Ahora, miren, ¿qué pasa en un varón? ¿Sí? Ya quedamos en que inicialmente se produce una ureteritis, la ureteritis gonocosa. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede si pasa a ser una infección crónica? Y hay que tener claro esto, inicialmente es aguda, necesita tratamiento. Si no hay un tratamiento, los síntomas pueden disminuir, es un proceso inflamatorio, pero la bacteria, ante esa reproducción sostenida, puede ir a otros lugares cercanos, epididimo, próstata, provocando inflamación de estos. La inflamación del epididimo puede llevar a cuadros de infertilidad en el varón ante una infección crónica, que son complicadas. ¿Sí? ¿Quién ha leído Crónica de una muerte anunciada? Santiago. La he leído por allá, ¿cierto? Correcto. Si han leído esa obra, ahí trata claramente de un cuadro de gonorrea crónica. Ahora, de acuerdo al sistema inmunológico de la persona, si este está debilitado, entonces la permeabilidad del endotelio está frágil y por lo tanto la bacteria puede pasar por vía hematógena, provocando una septicemia. En este caso se le llamará una gonococemia. Y esta puede llevar a que la bacteria migre y se localice en algunos lugares, articulaciones, válvulas o límites. Raro. Para el caso de Neisseria gonorrhoeae es raro que se produzca una meningitis, pero ha habido casos. Están descritos en la literatura. Tienen que ver con la respuesta inmunológica, que tan frágil está en ese momento. Pero, ojo, terminó de localizarse. En nuestro caso, ¿se acuerdan? ¿De dónde obtuvieron a la Neisseria? De una función particular. Ahí estaba Neisseria. ¿Es un hemocultivo? Sí, es factible hacer un hemocultivo. Claro que sí. Claro que sí. En el caso de las mujeres, es similar el cuadro. Lo que produce inicialmente es una cervicitis. ¿Sí? Y aquí hay que tenerlo claro, es una cervicitis. Salvo en las niñas o que no han tenido relaciones. En esos casos se han visto que puede producir una vaginitis. Pero el cuadro característico es una cervicitis. De la misma manera, ¿sí? Si pasa a ser crónico, que en las mujeres es más factible, recuerden que es asintomática, ¿sí? Es más factible, puede migrar a zonas cercanas, trompas, peritoneo, zona aledaña al hígado. Y aquí el problema es que la meningitis puede llevar también a infertilidad femenina. Además de eso, hay una zona que está en los labios de la vagina. Hay unas glándulas. Puede producir una bartolinitis. Es bastante dolorosa, ¿no? La glándula de Bartolina. ¿Sí? Entonces, inflama estas glándulas que crecen y es un cuadro bastante doloroso. Lo que tiene que hacer el médico ahí es cortar para que pueda drenar. Además de eso, otro, y aquí sí, cuando el cuadro es bastante intenso, esa secreción purulenta puede escurrir por la vagina y puede haber una autoinfección, produciéndose una proctitis, la cercanía de la vagina con el ano. Puede haber una proctitis.
¿sí? Pero además de eso, recuerden que también el sexo anal puede llevar este tipo de infecciones. Sistema inmunológico debilitado, pasa vía hematógena, gonococemia, mismo cuadro, artritis, endocarditis, meningitis. Todo eso puede suceder en una gama infectada. Eso menciona que las mujeres sintomáticas. Las mujeres pasan como asintomáticas. Realmente no es que sean asintomáticas, pasan como asintomáticas. El motivo es que es una cervicitis, que es una profunda de la vagina. Por lo tanto, la secreción que pueda producirse muchas veces se almacena o pasa como un cuadro vaginal, no dando lugar a un tratamiento adecuado. Ya, en el hombre ya. En el hombre es evidente. En el hombre es evidente. Ahora, el proceso inflamatorio lleva con el varón haya dolor y ardor al orinar. En la mujer no, porque no está infectando esa zona, sino cervix. ¿Sí? No es la uretra femenina, sino el cervix. Ahora, se han descrito casos en el varón, la conjuntivitis gonocócica ya lo ubicamos en la recién nacida, ¿cierto? Pero imaginen lo siguiente, varón infectado, ¿sí? Va al baño a misionar, tiene secreción purulenta, en ese momento le fastidia el ojo, le pica el ojo, ¿y qué hace? Se han descrito casos de conjuntivitis también en adultos infectados, autoinoculación. ¿Sí? Autoinoculación. Típicos cuadros de gonorrea. ¿Sí? Esta es una faringitis gonocócica. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Que lo van a ver ustedes. Primero sabemos, importante la toma de muestra, definitivamente. La toma de muestra es muy importante. Recuerden el tipo de hisopos. ¿Sí? Partimos de ahí. Hisopos trocados son los mejores. Ya los de esos palitos de algodón ya no nos están sirviendo para nada. Debemos tomar la muestra y va a depender del tipo de cuadro clínico. Si es una uretritis, es evidente. En el caso de una uretritis casi no hay pierde porque la pus chorrea. ¿Sí? A veces ni siquiera utilizamos el hisopo. Cae en la placa. Es la verdad, es tan abundante la secreción. En el caso del varón no es tanto el problema y la bacteria está en estado puro ahí, pero el problema lo tenemos sí en la dama, que es endocervical, y la toma de muestra tiene que hacerse necesariamente con espéculo. Muchas veces el gran error que se comete es que simplemente introducen el hisopo, que está en la zona de la vagina. Ahí hay que utilizar un espéculo y ir directamente al endocérvix, como tomar un Papa Nicolau, ¿no? Y ahí se introduce en la zona del endocérvix y se hace rotar el hisopo. Entonces también se tiene que hacer un sangrado, porque en particular es un sangrado. El Papa Nicolau hace un leve sangrado. Cuando toca, ya a veces sangra. A ver, una cosa es que a veces sangre y otra cosa es que le tengas que hacer un leve sangrado. Más bien debes evitar el sangrado porque contamina tu muestra. ¿Sí? La idea en el Papa Nicolau no es que sangre, pero sí sucede. Pero la idea no es que sangre. Entonces, en las damas es lo cervical, necesariamente con espéculo. En el varón, faringe, o en la mujer también faringe, pero hay que exponerlo. Hay que utilizar un bajalenguas y presionar para ir directamente a la zona. Recuerden que en la boca tenemos flora bacteriana normal, la esta moraxella no puede confundir, ¿cierto? Y en las damas, además de tener la flora bacteriana normal, que generalmente son lactobacilos, también pueden haber otro tipo de bacterias. Uno de ellos es Acinetobacter, que por su forma se puede confundir. ¿Sí? En el recto, algo más complicado, hay que introducir el hisopo, solamente la parte del algodón se introduce y se presiona los bordes y se deja un momento. Luego se retira y se utiliza el hisopo para centrar en el medio. ¿Sí? La coloración grave.
Acá otro dato interesante, porque recuerden que es intracelular y necesitamos que se mantenga intracelular. Entonces, si yo con el hisopo lo que hago es friccionar, voy a romper los leucocitos. Lo que hacemos es, hacemos rotar el hisopo suavemente sobre la lámina para que se mantenga la morfología. Miren, así los vamos a ver. Ahí están los leucocitos. Miren los diplococos gram negativos intracelulares. Característicos. Ahí no tienen tierra. Perderían si los ven fuera, porque ahí sí se van a confundir. Ahora, la muestra está en el hisopo, ¿cierto? Y necesitamos, primero, que las colonias estén no solo aisladas, sino que crezcan. Recuerden que la Neisseria es complicada para crecer, muy exigente, larga. ¿Sí? Entonces, no sembramos de la manera tradicional. Entonces, Vamos a tomar el hisopo y primero hacemos que con ese hisopo la muestra se esparza sobre la placa. Imaginen ustedes que voy a tomar mi hisopo y lo que voy a hacer, lo voy a ir rotando de esta manera, miren. Una Z. ¿Sí? Acuérdense del zorro ahí. Una Z. Y después, ahora sí, con el asa de Cole, voy a proceder a estriar. Es la mejor manera para asegurarme que esa muestra se esparce en toda la placa. ¿Sí? Después de la incubación, a 35 grados es preferible. Es mesófila, pero recuerden que es sensible a la temperatura. Entonces, vamos a llevarlo a incubar y después de 24 a 48 horas observamos las colonias características, pequeñas, elevadas, translúcidas. Hacemos una coloración gram y vamos a ver los diplococos gram negativos. Y a partir de ahí debemos confirmar. Hacemos la prueba de la coagulasa y la catalasa. Perdón, la coagulasa, la oxidasa. La oxidasa y la catalasa. ¿Sí conocen la prueba de la oxidasa? no. No, esa es catalasa. Oxidasa no hemos hecho. No. Oxidasa. ¿Han hecho? No, ¿Por qué no han hecho? no sé. La prueba de la oxidasa. Necesitan un reactivo. Oxidasa. Tetrametilparafenilendiamino al 1%. Ah, 1%. Tetrametilparafenilendiamino al 1%. Es un reactivo que tiene que prepararse al momento, porque se oxida rápidamente. Aunque ahora hay la ventaja de que lo venden en tiras y también en ampollas al vacío. ¿No? Es mucho mejor. Pero si lo tienen en el polvillo, hay que prepararlo al momento y se va a oxidar rápido. Lo que hacemos es colocamos una gota de ese reactivo en un papel de filtro. Y luego, con un mondadientes, ¿sí? Con un mondadientes o un palito de fósforo, sumamos la colonia y la vamos a depositar sobre el papel que está impregnado con el reactivo. Y van a ver ustedes que se torna de un color morado si es positivo. Si es negativo, no hay cambio de color. Esa es la prueba de oxidación. Se basa en la oxidación de este reactivo, que lo hace la bacteria por medio enzimático. Tetrametilparafenilendiamino. Esa es la prueba de la oxidación. Hasta allí sabemos ya que es una Neisseria. Morfología, oxidasa positivo, catalasa positivo. Pero tenemos que confirmar la especie. Tenemos que confirmar la especie. Es género. A ver, esto lo voy a dejar para luego. Luego le voy a decir cómo confirmamos la especie. ¿Mejor? El tratamiento es simple. Se utilizaba penicilina, beta-lactámicos. ¿Sí? Luego se empezó a trabajar con ciprofloxacina. Una sola tabletita de 500 era suficiente. Ahora se está regresando a una cefalosporina, porque la bacteria está siendo resistente. Y ese es el problema. ¿Sí? Está haciendo resistencia.
Pero más importante que el tratamiento es definitivamente la prevención. ¿Sí? Es la prevención. Usar preservativos. Porque Tratamiento en Colombia. las personas creo que se están viendo ahora, pero ya se está viendo nuevamente que hay bastante resistencia. Necesito una incubación con CO2. Se recuerda que necesita hacer uso. Sí, sí. La otra, el meningococo. ¿Qué pasa con ese meningococo? Primero, recuerden ustedes, las mismas características. Es una micelia. La diferencia, Coco. este meningococo es capsulado. Recuerden que la otra no tenía cápsula. ¿Sí? Y justamente por ser capsulado, le va a dar una característica. ¿Cuál es? ¿Adherirse? Se va a adherir, ¿de acuerdo? Evitar la polución. Evitar la fagocitosis. ¿Qué más? Resiste la temperatura. Ah, la cera, sí. Puede hacer la clasificación serológica, pregunta de examen, ¿cierto? Es factible hacer una clasificación serológica con el polisacario capsular. Ahora, algunos hacen, además de la clasificación serológica, una clasificación serotípica. ¿No? La clasificación serotípica ya no utiliza el polisacario capsular, sino las proteínas de membrana externa. Son las que va a emplear. Pero lo usual generalmente es la clasificación serológica. Y además de eso, nos permite acceder a una vacuna. Es factible utilizar una vacuna dirigida contra estos polisacáridos capsulares. Por eso es importante la notificación epidemiológica, para saber cuáles son los grupos que están en nuestra zona y poder emplear una vacuna que sea más efectiva. Miren, los factores de virulencia, los mismos que para el caso de Neisseria gonorrea. Diferencias, uno que tiene cápsula, ¿sí? Pero además en este caso, la producción de una proteasa IgA. Y tiene lógica, porque el sitio de entrada de esta Neisseria es por vía aérea y se localiza a nivel del nasofaríngeo. Por lo tanto, tiene que actuar contra esa inmunoglobulina de las secreciones. ¿De acuerdo? La inmunoglobulina A. A ver. Si mi bacteria no tiene cápsula, si mi bacteria no tiene, no va a poder infectar. Ah, ok. ¿Puede ingresar? Sí. Pero no tiene cómo atravesar ese epitelio nasofaríngeo. ¿Y qué va a suceder? Que podemos estar en estado de portador. Y sucede. Se encuentran personas que son portadoras de Neisseria meningitidis. No hacen el cuadro. La lógica es que, por no ser capsuladas, no pueden ingresar. Pero un problema importante allí es que tranquilamente pueden tener luego la cápsula. Recuerden ustedes que hay un mecanismo entre bacterias que les permite acceder a los genes para que se produzca esa cápsula. ¿Se acuerdan? Sí. Pero hay uno que es característico para el tema de las cápsulas. Lo vimos con la transformación. La transformación. Entonces, el gran problema es eso, de que estas bacterias en algún momento pueden ocasionar daño. ¿Sí? Pero hay personas que son portadoras. Se les necesita de que sean capsuladas. ¿Y entienden entonces ustedes? ¿Sí? Las no capsuladas no son patogénicas. ¿Sí? El CD46 es el receptor que está en la membrana celular para que pueda ingresar la bacteria, pero necesariamente tiene que ser capsuladas.
La zona de ingreso es a través de la nasofaringes, ahí donde se ubica. Por lo tanto, el contagio es por vía aérea. Es una bacteria muy virulenta, es bastante virulenta. Va a suceder que en algún momento ustedes vayan a tomar una muestra a un paciente con un cuadro característico de tipo meningo. Van a tomar la muestra únicamente, se retiran. Y luego se enteran de que su paciente está con una meningitis meningocócica. ¿Sí? Lo que van a hacer ustedes, van a irse a epidemiología. Yo estuve en ese cuarto con el paciente. Les van a dar tratamiento. Es necesario. Es una bacteria muy virulenta. Ok. Acá no salió completo. Miren. Nasofaringeo. Acá está, nasofaringeo. ¿De acuerdo? El epitelio nasofaringeo. Recuerden que tiene que adherirse. Pilis, cápsula. Que sirven para eso. Adhesinas. A través del CD46, que es el receptor. Cuando, igual que en el caso del gonococo, cuando se produce esa adherencia, el epitelio reacciona. La célula reacciona. La actina, que es el esqueleto, hay un acomodamiento de la actina, de tal manera que permite que la bacteria pueda ingresar a través de las células. ¿Se acuerdan lo que hacía gonococo? Similar. Aquí tiene que pelear contra las secreciones, para eso tiene la proteasa IgA. ¿Sí? Pero algo característico para el caso de esta bacteria, además de que de igual manera va a evitar ser destruida por el macrófago y puede permanecer dentro del leucocito, la característica es que provocando un daño a nivel de membrana basal, va a pasar fácilmente a la sangre. Fácilmente pasa el torrente sanguíneo. Aquí en el torrente sanguíneo no tiene ninguna dificultad para sobrevivir. Es capsulada, va a evitar la fagocitosis. Va a llegar a nivel de la barrera hematoencefálica, la cual se va a hacer permeable por el proceso inflamatorio, de tal manera que la bacteria puede atravesar la barrera hematoencefálica y alojarse a nivel de meninges. Y aquí se produce un cuadro inflamatorio muy intenso. Imaginen lo que sucedía a nivel de uretra, está sucediendo ahora a nivel de meninges. Y ese proceso inflamatorio lleva a una alteración total. Van a haber un incremento de proteínas. Normalmente la barrera hematoencefálica no deja pasar proteínas. En este caso van a pasar las proteínas. Van a pasar los leucocitos en mayor cantidad. Y estas bacterias tienen que comer. Por lo tanto empiezan a bajar la concentración de glucosa en este líquido, que son características de un líquido cefalorraquídeo que está alterado por meningitis bacteriana. Leucitosis, aumento de células, con polimorfos nucleares, proteínas altas y la glucosa baja, característica. Y es ahí donde se produce el cuadro meningio. Realmente cualquier zona puede ser factible de que se encuentre allí Neisseria meningitidis. Ahora, se dice que es estacional. Hay ciertas zonas o ciertas estaciones donde se produce un mayor número de cuadros, pero también depende de la geografía del lugar. Y es más frecuente en estos sitios donde hay aislamiento. Llámese, por ejemplo, guarderías, nidos, cuarteles, penitenciarías. Se han visto que los cuadros se dan más en esas zonas. De acuerdo a la clasificación serológica, hay ciertos serogrupos que son prevalentes en diferentes zonas, pero el B es el más frecuente a nivel mundial. Ahora,
grupo etario más afectado son los niños, pero también los ancianos, ¿no? Adultos mayores. Por eso que ustedes verán que ahora hay campañas para vacunación contra neumococo. La clínica es un cuadro bastante característico. Recuerden que lo que está provocando es una inflamación a nivel de meninges. Meninges. Y esto provoca una alteración del sistema nervioso central, lo que lleva a uno fotofobia, ¿sí? La luz provoca dolor de cabeza intenso, fiebre alta, pero además los neurotransmisores por el producto de la inflamación están alterados, de tal manera que hay lo que se conoce como unos signos característicos de cuadro meningial, signo de Lubinsky, que no es otra cosa que si el paciente, ¿sí?, empieza a tener una rigidez de la nuca. Ustedes lo ponen en posición supina, echadito, le levantan el cuello un poco y al momento de levantar el cuello, las piernas, el paciente automáticamente las retrae. Es un signo característico. ¿Sí? Todo eso lleva al diagnóstico clínico de una meningitis. Pero la confirmación tiene que hacerse necesariamente estudiando el líquido cefalorraquídeo. Pero esa es una toma de muestra que le corresponde en este caso al médico. Es una toma de muestra invasiva. Puede también provocar una septicemia, tal como lo hace en Neisseria. ¿Sí? Puede provocar una septicemia. Pequeños características de septicemia monocócica, la meningococemia, ¿no? La septicemia meningocócica, bastante característica. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Estudia el líquido cefalorraquídeo. Lo que nos va a llegar en este caso es el líquido cefalorraquídeo, pero también podemos intentar el aislamiento a partir de sangre. Y acá viene un dato. A ver, ustedes van a llevar luego un curso que es microbiología clínica. Ahí van a aprender a hacer los cultivos de diferentes especímenes, ¿no? En este caso sangre. Hay ciertas condiciones para cultivar sangre, pero hay que entender también algo. Si quiero cultivar sangre debo evitar que se coagule, pero no puedo utilizar cualquier anticoagulante, ¿o sí? No puedo. ¿Por qué? Porque hay anticoagulantes que son calantes y hay anticoagulantes que permiten LDA o ultrasonido Anticoagulantes son nocivos para las bacterias. Definitivamente, recuerden que actúan sobre el calcio. Y lo que se utiliza para el caso de un hemocultivo es el polianetilsulfonato de sodio. Ese es el anticoagulante porque no va a actuar a nivel de la estructura celular de la bacteria. Por eso se emplea polianetilsulfonato de sodio. Pero para el caso de nuestra Neisseria, sí es sensible a este anticoagulante. Y ahí viene también el problema. Cultivar sangre sin que se coagule. No, hay una técnica, hay que agitarlo suavemente y constantemente para evitar que por lo mismo que hacemos cuando vamos a tener sangre, claro, pero cuando te piden con las perlas, ¿cierto? Rompiendo la fibrina, es lo mismo que hacemos, ¿no? Empezamos a agitarlo suavemente para evitar esa coagulación. Entonces, no se utiliza en este caso polianetilsulfonato de sodio. Significa que no cualquier frasco me sirve para intentar aislar Neisseria meningitis. Y lo característico es el líquido cefalorraquídeo. Bien, tomamos ese líquido en condiciones estériles, lo vamos a centrifugar, hacemos extendido y ahí vamos a ver los típicos diplococos gram negativos intracelulares característicos. Y a partir de ese sedimento también voy a centrar en mis medios. ¿Qué medios utilizaré? Agar chocolate. ¿Por qué no taller mate? Porque es selectivo, pero es un medio selectivo para Neisseria, ¿no? Sí.
antibióticos, claro. Pues son antibióticos que permiten el crecimiento de la miseria y niega la flora acompañante, ¿cierto? Entonces, claro, que sí, esa es una muy buena razón. ¿Para qué necesito el Diet Martin? Si lo utilicé en otros momentos porque había microbiota normal, pero en el líquido cefalorraquídeo no encuentro microbiota normal, ¿cierto? Entonces, ¿para qué necesitarán un Diet Martin? Basta con una sangre. Ahora, hay algunos reportes que dicen que Neisseria meningitidis puede crecer en el agar sangre. ¿Sí? Y efectivamente sí, puede crecer, pero cuidado con esto. A ver, una bacteria cuando se acostumbra al laboratorio y adquiere otras características. ¿Sí? Y sí crece. Los reportes nos dicen que sí crece, pero son Neisseria meningitidis que ya están en el laboratorio. O sea, no nos arriesguemos a sembrar una muestra en agar sangre, démosle lo que necesita, chocolate. O sea, cuando ya la tengan amaestrada en el laboratorio, ya si quieren la siembran en agar sangre. Pero mientras tanto, su agar chocolate. Muy bien. De igual manera, ¿sí? Tal como para el caso de gonorrea, primero su coloración, diplococo gram negativos, oxidasa positivo, catalasa positivo. Y hasta ahí sabemos que es Neisseria, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, para establecer la especie, hasta ahí sabemos que es Neisseria, pero tenemos que identificarla como Neisseria gonorrea para el caso anterior o como Neisseria meningitidis para este caso, ¿no es cierto? Muy bien. Estas se comportan de manera diferente frente a azúcares. Miren, Neisseria gonorreae solamente oxida la glucosa, Neisseria meningitidis, glucosa y maltosa. La lactámica, característica porque hace la lactosa, de ahí su nombre, lactámica, ¿no es cierto? Miren, la catarralis, que es Moraxella ahora, ninguna de ellas, inerte. Pero me interesan estas dos. Estas dos me interesan. Por lo tanto, tengo que saber si oxidan o no estos azúcares. Y aquí viene un problema. A ver si lo ubican. Ok, este es el medio que voy a emplear. ¿Sí? Miren, en un tubo coloco el medio que es el agar cisteína triticase y le agrego el azúcar para tener una concentración del 1%. Además de eso, este medio va a tener un indicador de pH rojo de fenol. Recuerden que a pH ácido vira a amarillo, a pH alcalino rojo, ¿no es cierto? Muy bien, siembro mi bacteria y después de una incubación, recuerden que es oxidación, por lo tanto el ácido es débil y se da en la parte superior donde está el oxígeno. Vean ustedes, solamente se da en la parte superior. ¿Bien? Entonces, si mi bacteria oxida únicamente la glucosa, será una Neisseria gonorreae. Si oxida glucosa y maltosa, será una Neisseria meningitidis. ¿Fácil? Sencillo. De acuerdo a eso, ahora sí identificamos la especie. ¿Ninguna pregunta? ¿Seguro? ¿La diferenciación solo lo podemos hacer con esta persona? Ah, no, para la diferenciación tendrás que colocar todo, porque acá podrás saber que está esos dos, pero ¿qué pasa si te da todos? No, hay que utilizar 4 azúcares. ¿Claro? ¿Ninguna pregunta? Ninguna pregunta. ¿Por qué no la maltosa? ¿Cómo que la maltosa? No te entiendo. ¿Quién? La gonorrea, Neisseria gonorrea. ¿Por qué no oxida la maltosa? Porque no le gusta.
o a qué no te gusta a ti. Ahí así de repente, ¿cierto? Y esa es su característica, y con esa característica la vamos a identificar. Muy bien. Incluso una pregunta, en la cápsula en la que tiene clasificado por clasificación, ¿cuál es el más común que se da en sería meningitis? En Perú también sucede eso igual. Sí, es el más frecuente. Y aparentemente es el más virulento también. ¿Y los otros no son tan violentos en el caso? No, lo son, pero el B, como te digo, aparentemente es el más virulento por la forma de contacto, ¿no? Y los que hemos tenido acá han sido buenos. Muy bien. No hay preguntas. A ver, si yo les pregunto, a ver, quieren allá preguntar, levanto la mano, dime. Profesor, para poder diferenciar los diferentes tipos de neumococos, debemos colocar así diferentes carbohidratos para ver qué fermento, ¿no? Así ahora sí podría ser diferencial, porque ahí está colocando solo los dos tipos, gonorrea y meningitis. Ya. Pero primero que me estás hablando de neumococo, y neumococo no es la clase, es otra cosa. Diseño. Ahí están. Ajá. Para poder diferenciar, tendría que colocar los 4 tipos de Los carbohidratos, cuatro. y ahí sería recién diferencial. Así Hasta el momento no, todavía no. Claro, porque te puedes dar con algunas sorpresas, ¿cierto? Por ejemplo, a ver, si tú me hicieras solamente estos dos, ¿sí? Mira quién podría estar implicado, si es que no haces los otros. Doble. ¿Te das cuenta? Entonces sí es necesario hacer los cuatro. No hay preguntas. Yo me preguntaría, a ver, ¿cierto? Si acabamos de ver, y me dijeron que habían entendido, que Neisseria, en términos generales, es muy exigente en cuanto a sus requerimientos nutritivos. ¿Sí? Que necesita el hierro en el chocolate. ¿Sí? Entonces, ¿por qué hago las pruebas en ese medio? Sí, seguro. Porque es necesario que sean cuidados. A ver, primero por partes. Me dices que entiendes la gonorrea porque, bueno, uno puede comer muchos dulces y por eso la bacteria también come dulces. Pero no tiene nada que ver lo que tú comas con la bacteria que te ha infectado. Pero en cantidad tampoco. No, puede ser diabética si quieres. No tiene que ver, es la característica de la bacteria. Es la característica de la bacteria. Lo que yo le decía, imagínate que ella es una bacteria, no la veas como tu amiga, es la bacteria. Pero a ella le gusta algo, a ella no le gusta eso. ¿Cierto? Pero a ella le gusta otra cosa. Ya, tú sin tantas comen, ¿la puedes identificar? Si Neisseria Porque si le das a crece ella la comida que más le gusta, en no le medios gusta. de Lo sangre, mismo que hacemos con las bacterias. en este caso chocolate, Pasamos un metabolismo ¿por qué se le puede, gradual por qué se usan estos pero el azúcares metabolismo para de la bacteria, no de la diferenciarlos persona. entre gonorrea y meningitis? El cultivo diferenciar por los antibióticos como así. Ah, ya, por la noviacina. No, en este caso no. En este caso la identificación es por los azúcares o por serología. Recuerda que esta tiene cápsula, la otra no. Ya, pero recuerden que les dije, este es un medio, cisteína triplicase agar. Cisteína es un aminoácido.
un aminoácido azufrado que le provee esa característica que necesita la miseria, por eso utilizamos solo este medio. Y tiene que ser cisteína triplicacera. Bien. Ahora, algo que también sucede con frecuencia es lo siguiente, ¿cierto? Médico, llega el paciente con una secreción uretral característica. ¿Sí? ¿Sabes qué? Anda que te hagan una coloración grande. Nada más quiero la coloración grande. Y te hacemos la coloración grande y informamos. Citopocos gram negativos intracelulares. El médico la lee, sería gonorrea, tratamiento. ¿Cierto? ¿Tiene lógica? Ujú. ¿O no? Sí. Tiene parte. Pero entiende la lógica. Sí. Porque es la secreción uretral. Yo no puedo hacer lo mismo con una secreción cervical. ¿O sí? No, ¿por qué no? ¿Por qué mujer está discriminando? Pero sí, igual, justo ahorita en la Nigeria, en la mujer no se ubica en la cervical y la Nigeria. Sí, claro, claro que sí. Por eso te pregunto. ¿Puedo hacer lo mismo? ¿Sí? Yo creo que no. No, porque habría contaminación. O sea, hay microbiota normal que Ujú, te ujú. puede confundir. Ya, en el caso del varón sí, porque está puro. ¿Sí? Sí. Sí, así dijo que las bacterias están en su pureza. Sí, está bueno porque se encuentra en las pastillas. Está puro. Ajá. Ya, pero, ojo, y acá viene una, no sé si llamarlo anécdota, pero miren, a ver, ¿qué sucedió? Miren. Ya, el proceso es el que les acabo de decir. Tienen que hacer el cultivo, una vez que lo identifican, primero género, ¿sí? Coloración gran, oxidasa, catalasa. Ya, es una miseria, ahora identificación mediante los azúcares para determinar la especie. Hasta ahí eso está establecido. Muy bien. Yo me había ido de vacaciones en hospital y habían tomado una muestra de secreción uretral, secreción característica, purulenta, y dictococos gram negativos intracelulares, ¿sí? Ya tenían un reporte previo, cultivo, Neisseria, y lo informa. El médico estaba apurado, Neisseria, gonorrea. Entonces, justo para ese día que habían dado reporte, porque ya lo habían entregado, recuerdo buscar unos días que fui ahí al hospital y contentos. Tuvimos una miseria, porque es un hospital materno-infantil, es poco frecuente ese tipo de muestras. Okay. Ahí le hicieron sus azúcares, no, ya para qué, ya para qué. Hay que hacer los azúcares. Se le hacen los azúcares, ¿bien? Y da positivo para glucosa y maltosa. Meningitis. O No debe haber error. Repitan. Positivo para glucosa y maltosa. sí. Vamos con el paciente. Suerte, todavía no le habían dado antibióticos. Muestra, nuevamente, mismo aislamiento. Positivo, glucosa y maltosa. Vamos a colocar con el paciente. Y algo curioso, y es lo que les he dicho muchas veces, en el momento de la toma de muestra, ahí es donde hay que sacar el jugo. ¿Recuerdan? Ahí tenemos que obtener toda la información que nos va a servir para luego. Y conversando con el paciente, me explicaba lo que tenía y me decía, pero ¿cómo puede ser eso si yo no he tenido relaciones sexuales? Como que no sé.
No, yo no tengo reacción de fondo. Seguro, no. ¿No has tenido contacto con una chica? Dice, lo único que ha sucedido es que ha habido sexo oral. Vamos con la chica. Y al hacer efectivo la chica de nasofaringe era portadora de Neisseria meningitis. Miren lo que había sucedido. El cuadro estaba siendo producido por Neisseria meningitis. Poco frecuente, porque está publicado. Digamos a publicarse. Pero eso nos dice que hay que terminar. No confiarnos únicamente en que porque se encuentra en esa zona tiene que ser. Entonces, sí es factible que la Neisseria meningitis pueda provocar una uretritis. Raro, pero sucede. Como también es posible que la Neisseria gonorrhoeae pueda provocar una meningitis. Si pasa la sangre, que hay una gonorrea, ¿cierto? Puede atravesar la barrera hematoencefálica y provocar una meningitis. Bien. ¿Preguntas? No hay. Respecto a la Neisseria meningitis, el tratamiento, usted dijo que, por ejemplo, yo entiendo que podría ser el tratamiento diferente para los asintomáticos que casi presentan los síntomas que mencionó, o no necesariamente. Tratamiento diferente. Pregunta si es diferente. ¿Me estás hablando de Neisseria meningitis? El tratamiento para los asintomáticos. Ya, ¿te refieres a lo que te comenté de que vamos a recibir un tratamiento? Sí, sí, es diferente, porque recuerda que en este caso ya está provocando el cuadro y el tratamiento tiene que ser más agresivo. Y además que va acompañado de corticoides para bajar el proceso inflamatorio, ¿no? En el caso del que tú hayas tenido contacto, solamente te van a dar tu dosis inicial. Va a ser suficiente. Muy bien. Listo, nos quedamos ahí. ¿Sí vamos?